viendo. Y no sé si ya ahí ven mi presentación todos. Sí, Si ya lo ven. está en pantalla. Yo les decía que parte de esto tiene que ver con el nuevo contexto y los nuevos paradigmas en los cuales nos estamos moviendo, donde justo dimos un cambio radical de pensarnos y repensarnos como agentes informativos, sobre todo cuando estábamos acostumbrados a pensar en los medios como los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa, el cine, la industria musical, donde hoy justo lo que estamos viendo es la aparición de nuevos actores, nuevas plataformas, nuevos sistemas de distribución que se van sumando como competencia a esta carrera que tenemos nosotros, sobre todo de proveer información a la sociedad, donde hoy, pues prácticamente lo que tenemos que ver es vernos como una marca que se tiene que expandir, como lo ven en este grafo, ¿no? Donde hoy, pues no solamente pensamos desde el medio tradicional donde estamos, sino la pregunta es, ¿y cómo le podemos hacer para poder nosotros también participar en ese ecosistema donde hoy las televisiones inteligentes están teniendo un papel preponderante? Durante la pandemia, más del 35% de las conexiones que se estuvieron dando a Internet tenían que ver con un Smart TV, por ejemplo, donde hoy el tema de los esports y los videojuegos, pues también son un territorio en el cual estamos o tendríamos que estar incidiendo, sobre todo por lo que implica como modelo de negocio, audiencia cautiva que está por ahí, los teléfonos móviles, donde más de 105.000 millones de dispositivos móviles hay hoy en el mundo, ¿no? Donde se sabe que hay países que las personas pueden tener de 3 a 4 dispositivos móviles en un hogar y son ventanas para poder llegarles, donde hoy también la producción de eventos, las redes sociodigitales, pues son espacios de expansión de nuestras marcas. Y como yo les decía, un poco en términos de y cómo llegamos hasta ahí, Marshall McLuhan nos da una clave para tratar de entenderlo. Él decía que en una de las tantas metáforas que tenía para explicar el tema del rol que juegan los medios de comunicación, él decía que los medios eran una extensión del hombre, que ahí donde no llegaba su ojo llegaría seguramente algún día una cámara, donde no llegaba su voz llegaría un micrófono, donde no llegaba su oído llegaría un teléfono, y alguien terminaría inventando, desarrollando un medio de comunicación para expandir los sentidos, para expandir al hombre, y esto nos llevaría en algún momento a generar pues también un nuevo entorno donde todo estaría interconectado, tanto así que él retoma esta metáfora biológica de los ecosistemas para decirnos que hoy estamos en un ecosistema prácticamente mediático, donde los nuevos medios pues ya no son nada más un nexo entre el hombre y la naturaleza, sino son la naturaleza misma en la que estamos. Roger Silverson, quien fuera uno de estos grandes autores teóricos de la comunicación, de los estudios culturales, un poco retomando también el pensamiento McLuhan, en algún momento en la década de los 90 se hizo una pregunta sobre por qué seguir estudiando a los medios de comunicación, y pese a que uno pensaría que ya la respuesta estaba dada, él decía que hoy más que nunca los medios están en el corazón, en el centro de nuestras experiencias, en nuestra capacidad o incapacidad para encontrarle sentido al mundo, y justo es lo que ocurre. Hoy prácticamente todos nos despertamos con un dispositivo móvil, ya no lo hacemos a través de un reloj despertador tradicional, lo hacemos a través de un teléfono celular. De pronto tienes hambre y haces la petición de comida a través de un dispositivo y una app. Es decir, incluso pasamos de las lógicas tradicionales de la webificación, ¿no? Donde todo estaba en una página web, hoy todo es a través de una app o a través de una plataforma convergente. Y justo es lo que ha llevado a autores como Henry Jenkins a decir que así como que estamos también ante un cambio climático, hoy también estamos en un cambio mediático. Si ustedes recuerdan, McLuhan tenía esta metáfora de los medios fríos y los medios calientes, ¿no? Y Henry Jenkins la retoma para decir que así como hoy precisamente chocan los vientos fríos y los vientos calientes y esto genera también ondas climáticas, hoy en el terreno de la ecología de los medios también estamos viviendo un éxodo, sobre todo en migración de las audiencias. En
medios que tenían acostumbrados a pensar como que eran los reyes, como puede ser el caso de la televisión, pues hoy vemos cómo prácticamente están desesperados porque no pierdan a sus audiencias. En México, por ejemplo, el caso de la televisión es muy singular, como ustedes lo saben, al igual que en muchas de nuestras regiones de América Latina, la televisión había sido el rey y la captación de las audiencias las tenían ellos mayoritariamente. Algunos medios incluso hablaban de 64 puntos de rating, que tenían shares por encima del 49%. Hoy, pues una televisora, como lo puede ser el caso de Televisa, que tiene uno de los programas de mayor audiencia, y paradójicamente este programa que es la Rosa de Guadalupe, pues no llega a más de 3.9 millones de personas, cuando tenemos gente como el Escorpión Dorado, el Whatever Tomorrow, la Just Stop, que en sus espacios en Internet alcanzan más de 12 millones de views. Es decir, estas audiencias, sobre todo los públicos millennials, centennials, alfa, hoy ya no están en los medios tradicionales, y la pregunta es cómo llegar a ellos en un tiempo que, como bien lo denomina este filósofo francés, sociólogo también, Gilles Lipovetsky, pues son los tiempos hipermodernos, unos tiempos donde hoy todo está mediatizado, todo atraviesa por plataformas digitales, todo está de alguna manera cubierto por una interfaz de comunicación donde convergen tanto el audio, convergen tanto las imágenes, los textos, pero también convergen los mercados, las culturas, los nichos, y estas plataformas que, como yo les decía, van generando grandes divisorias, grandes brechas, grandes distancias. Hoy tenemos no solamente las distancias y las brechas de género, las brechas de edad, sino también tenemos las brechas de conocimiento, las brechas de knowing and doing. En países donde prácticamente la población está envejeciendo, pues la pregunta es cómo le vamos a hacer para alcanzar esas audiencias que hoy siguen buscando contenidos, pero no tienen la alfabetización mediática informacional para subirse a todas estas plataformas, o cuando se suben, pues tuvieron que hacerlo de manera rápida, acelerada, vertiginosa, y prácticamente se han sentido altamente excluidas. Y hoy hablamos de nuevas exclusiones que se están generando, nuevas distancias sociales. Hoy hablamos de inforriqueza, infopobreza. La contingencia sanitaria nos dejó ver que teníamos a los de adentro, a los de afuera, a los mediatizados, a los desconectados, a la gente que de alguna manera pues ha tratado de subirse a estas dinámicas, pero no lo ha podido hacer de manera acelerada. Y también hemos visto que esta lógica de lo digital, pues ha sido, como les digo, altamente telemática, ¿no? A distancia, ha sido acelerada, vertiginosa, expansiva. Incluso el desarrollo que hemos visto en los últimos 10 años en el territorio de Internet supera quizá los avances tecnológicos que habíamos visto en los últimos 100 años en términos sociales, pero también ha generado paradójicamente este sistema que apela por la hiperconexión, más individualismos que los que estábamos acostumbrados. Frédéric Martel, que es un periodista francés, sociólogo también, autor de un texto fundamental que valdría la pena que en algún tiempo puedan revisar, que se llama Cultura Mainstream, cómo se generan los fenómenos de masa, él y otro que se llama Los Internets, que le recomiendo bastante esos dos textos. Frédéric Martel acuña una nueva categoría para denominar el capitalismo, la fase del capitalismo en la que hoy estamos viviendo, que él la denomina el capitalismo hip, un capitalismo que dice que hoy prácticamente se centra en ocio, entretenimiento y tecnologías de información. Cuando en los últimos 30, 40 años habíamos estado acostumbrados a que los hombres más ricos del mundo eran petroleros, gente que estaba en el sector turístico, gente que tenía inversión en la parte de los productos básicos del mundo de las vidas, hoy dice prácticamente estos hombres ricos son dueños de estas empresas y plataformas tecnológicas, tienen inversiones convergentes, pero también ha surgido una nueva clase social que él denomina la clase de los creativos. Este grupo de gente que muchos de ellos a los 17, 18 años aspiran a ser el próximo Mark Zuckerberg, que desde un café Starbucks generan estas agencias boutiques, y que con una plataforma tecnológica como puede ser Internet, un teléfono celular o un dispositivo
dispositivo móvil pueden estar creando contenidos y la geografía de los contenidos se disparó. Con este fenómeno de globalización de la comunicación, pues también lo que estamos viendo, como les decía, es que ya no son las grandes capitales del mundo, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta o Toronto, ¿no? Donde se está desarrollando contenido, el contenido se está desarrollando en cualquier lugar del mundo y estas movilidades generan otro tipo de desigualdades. Y esta nueva geopolítica de la información que se está dando responde también a una lógica que es la fragmentación de los medios, pero sobre todo la fragmentación de las audiencias que derivó de este fenómeno globalizador. Y esto también pues ha generado una nueva fase que ya algunos denominan la economía del panóptico, donde todos quieren ser vistos, donde todos participan en esta dinámica de compartir a través de los espacios sociodigitales, pero se ha generado una serie de modelos de negocios a partir de esta necesidad de la gente de ver, de ser visto, y como les digo, hoy no solamente consumimos productos, servicios, hoy consumimos personas. Y en el momento en que de pronto a mí me aburre el perfil de alguno de mis contactos, de mis conocidos en Facebook, en Twitter, pues ¿qué es lo que hago? El nuevo zapping, pues es cambiarme de su perfil, de su timeline, y esto pues genera también pues una serie de prácticas de consumo que son comprendidas por las distintas empresas, que a partir de ahí, pues lo que están haciendo es tomar la data de todos nosotros, de todo lo que hacemos en nuestras redes sociodigitales, y a partir de ellas entender nuestros consumos, nuestros hábitos, y empezar a comercializar esa información, esa data que ya está circulando por ahí, para convertirla en nuevas posibilidades de negocio. Sin embargo, como les digo, estas nuevas desigualdades que se generan a través de las convergencias múltiples, pues hay autores como Shirley Turkle que nos dicen que hoy la gente está viviendo esta doble experiencia del alone together, donde nos dice todos pareciera que estamos más conectados que nunca, pero nos sentimos más solos que nunca, y en esa soledad, en esa forma de ser y estar de la cultura digital, pues la gente está tratando de llenarla con contenido, y ese contenido pues lo están generando todas estas empresas informativas, pero esto está llevando a que empecemos a vivir, como dice Henry Jenkins, de forma transmedial, tratando de abarcar todas las plataformas posibles, en todos los espacios posibles, y esto nos genera un nuevo contexto que es importante tenerlo en mente, porque pareciera que entonces la nueva etapa en la que estamos entrando en el entorno social es lo que ya hoy los sociólogos denominan el fin de los tiempos muertos. Esos 2 minutos que antes tenía la gente para esperar el camión, para entrar al dentista, para pasar a una clase, para tomarse un café, hoy son tiempos de consumo, tiempos donde la gente quiere estar hiperconectada porque siente la necesidad de que si no lo hace se está perdiendo algo vital del mundo, y quieren ser parte de ese algo vital, donde la gente se ha acostumbrado a querer socializar absolutamente todas sus prácticas cotidianas a través de las redes sociodigitales, y todos tenemos nuestro momento del selfie, todos tenemos nuestro momento de compartir, todo absolutamente lo queremos compartir, y por ende, pues también, ¿qué es lo que está generando? Que también la gente se acostumbra a que el contenido tiene que estar circulando permanentemente, y como ya no nos decía en su momento Cándida, circulando de manera gratuita. Y la gente no está dispuesta en su totalidad a querer pagar, salvo algunos casos especiales que vamos a ver más adelante a partir de uno de los estudios que realizó Comscore, estas empresas que se dedican a monitorear las prácticas y los hábitos de los usuarios en el entorno digital. No obstante, lo que quiero decirles es que con esta parte del fin de los tiempos muertos, lo que estamos viviendo es un exceso de tiempo libre, pero tiempo libre que se convierte en tiempo de consumo. Y como dice Cliff Sharkey, dice, hoy tenemos un excedente de tiempo libre, pero un excedente cognitivo que queremos llenar también, y para eso están surgiendo todas estas industrias que están tratando de generar contenido de manera
permanente para todos estos usuarios. Por tanto, ¿qué está pasando en términos de consumo de medios? Hoy, como les decía, pues estamos viendo, uno, el consumo fragmentado, ¿no? Ya pasamos de estos medios generalistas que antes teníamos, como lo eran nuestras prensas, donde podíamos tener la sección de noticias nacionales, internacionales, deporte, cultura, ¿no? Entretenimiento, hoy a convertirse en espacios prácticamente, como les decía, de micronichos y nanoaudiencias, donde incluso para quienes les gustaba el deporte, pues ya no solamente tenían que consultar la sección de deportes de un medio generalista, sino que hoy tienen un medio especializado, incluso en su deportista favorito. Hay plataformas como livestream.com que de pronto te puedes encontrar un canal de televisión que hace streaming permanente 24 horas, 365 días al año de Messi. Y uno diría, ¿hay gente que podría estar consumiendo Messi todo el día? Pues sí. ¿Y hay contenido suficiente para llenarlo? Pues seguramente sí, y hay gente que está produciendo ese tipo de temas, ese tipo de espacios, ese tipo de cobertura informativa a través de estos sistemas de hiperfragmentación. Y esto, como les digo, pues ha llevado a explorar que hoy estamos ante muchos ecosistemas mediáticos. De hecho, el teléfono celular en sí mismo es un ecosistema dentro de otro ecosistema. Las apps, los millones de apps que hay, son otro ecosistema dentro del ecosistema móvil. Y esto pues está sobrecargando de representaciones simbólicas, el espacio informativo, y ha llevado a que las personas también empiecen a desarrollar dentro de estas habilidades múltiples que han tenido que tener para poder abarcar todo lo que está ocurriendo en este nuevo escenario digital, pues el tener esta habilidad del multitasking, donde hoy sabemos que un usuario puede tener 4 o 5 actividades al mismo tiempo. Entonces mientras están viendo una película, están descargando la canción de la película a través de Shazam, y esa canción que descargan después la comparten al mismo tiempo mientras siguen viendo la película o la serie de televisión con sus contactos en Twitter, y al mismo tiempo están mandando un mensaje o actualizando su Instagram. Es decir, estas 4, 5, 6 actividades que hacen no son otra cosa más que un espacio conversacional, y el contenido se ha convertido en eso, en un pretexto conversacional para las audiencias que quieren cada vez estar más conectadas en un entorno que pareciera que los está aislando cada vez más por las situaciones particulares que se están viviendo en sus distintas comunidades. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que también, como les decía, la posesión de bienes digitales se ha convertido, en este caso, en parte de la canasta básica. Hoy, en el presupuesto de muchas de las familias en el mundo, no solamente hay un capital destinado para temas de ocio y entretenimiento, sino para consumo mediático. En México decía Comscore que están invirtiendo los mexicanos entre 3,000 y 4,000 pesos al mes solo para estar pagando plataformas digitales, ya sea de intercambio de contenido, sistemas de streaming, de videojuego, la misma conexión que tienes que pagar para tener acceso a Internet. Es decir, hoy la comunicación, como les digo, se ha convertido en parte de la canasta básica, ¿no? Y lo que hemos visto es que también, pues, hay menos consumo de los medios tradicionales. Hemos pasado de la posesión de bienes culturales a los servicios culturales. Y esto es una transformación radical, porque nuestra generación, que estuvo acostumbrada a poseer un LP, un cassette, un libro físico, hoy sabemos que parte de las nuevas audiencias no poseen absolutamente nada. El día que dejan de pagar su suscripción a Spotify, todos los millones de LPs o discos o canciones a las que tenían acceso no las van a volver a tener, y se van a quedar sin absolutamente un solo producto de estos que estaban consumiendo. Lo mismo nos pasa en Netflix. Yo dejo de pagar mis 149 pesos de mi suscripción y no tengo una sola película, versus las generaciones anteriores que tenían pues a lo mejor 100, 200, 1000 DVDs en su casa. Y otra de las cuestiones que tiene que ver es que hoy además el consumo de medios se hace a través de otros medios. Esto que denominan ya la remediación, ¿no? El estar actualizando un contenido sobre este viejo, o un contenido de un medio consumido a través de otro, responde precisamente a este culto a la hiperconexión que tenemos. Pero no solamente es una hiperconexión que se da, como les digo, a través de una computadora de escritorio, a través de una laptop. Hoy prácticamente nuestra conexión se hace a través de una herramienta de democratización como es el teléfono celular.
Y ya lo decía en su momento Chris Anderson, quien fuera el editor de la revista Wired, y que además pues es uno de estos grandes emprendedores de la cultura digital que en su momento desarrolló el modelo del long tail economy o la economía de cola larga. Él decía que justo lo que hizo que se lograra este nuevo momento histórico es que se habían cumplido las tres grandes leyes del Internet, ¿no? La primera de ellas es la democratización de las herramientas de producción, donde cada vez los costos se abaratan, las plataformas cada vez son, los medios para poder acceder a estas plataformas cada vez son más asequibles y hoy pues todos lo vemos, hoy podemos comprar un teléfono celular afuera de un metro, ¿no? En las plazas de la tecnología podemos armar estos Frankenstein computadoras altamente potentes por un costo realmente casi hasta simbólico. Lo que más nos va a costar son todos los accesorios y los demás contenidos que tenemos, pero hoy ya poseer un dispositivo es muy barato. La segunda ley nos diría Chris Anderson que es la democratización de los agregadores de contenido, ¿no? Donde cada vez vemos el surgimiento de más plataformas tipo Facebook, tipo YouTube, tipo Instagram, tipo Twitter, que son de manera gratuita y que son de acceso libre para que la gente pueda entrar a consumir contenidos, pero la revolución más grande tiene que ver con la tercera de las leyes, que fue la eliminación de los intermediarios. El haber quitado dentro de la oferta y la demanda a un intermediario, pues hizo que prácticamente todo mundo pudiéramos tener acceso a casi todo sin necesidad de un interlocutor que estuviera mediando todas estas prácticas. Y esto es gracias precisamente a muchos de estos sistemas como hoy los tenemos, como es el teléfono celular, las tablets, eh, los sistemas de videojuegos, ¿no? Donde también a través de un PSP yo puedo entrar a una consola de videojuego, a conectarme a internet o ahora a través de una televisión inteligente. Por tanto, como les digo, hemos pasado en esta lógica de intercambio cultural a una lógica de ubicuidad y de presencia constante en estos entornos donde todos estamos conectados, ¿no? Donde estamos generando nuevos ambientes, nuevas puestas en escena y nuevas representaciones. Y ahora que nuestra web está pasando de la era de las plataformas a las apps, de las apps a la nube y de la nube al metaverso, pues sabemos que se viene una oportunidad también impresionante para muchos de nosotros porque vamos a estar en un nuevo entorno, en un nuevo espacio digital intercambiando contenidos, pero a través de nuevas lógicas de socialización. Y parte de estas nuevas lógicas de socialización tienen que ver con este entorno en el que hoy, pues las nuevas audiencias han empezado a tener contacto con mucho contenido que está ahí en las plataformas circulando, como decíamos, de manera gratuita, llenando sus tiempos libres. Y entonces estos chicos que están tratando de matar el tiempo libre, que están altamente aburridos, altamente vinculados con todo esto, pues han tenido que buscar esas ansias de curiosidad que tienen, pues los ha llevado a modificar incluso su noción de lo que es educarse, de lo que es consumir. Hoy sabemos que la inmediatez precisamente que nos acerca a prácticamente todo y que todo está en términos de reducción de costos prácticamente disponible para que podamos acceder a ello, pues ha generado también en estas audiencias lógicas de consumo que los han llevado incluso a que los denominemos, por ejemplo, la generación now, ¿no? Esta generación de que todo lo quiere ahora, lo quiere rápido, lo quiere de manera efectiva, que no entiende por qué en el mundo físico nosotros nos tardamos mucho tiempo para poder responderles, para poderles ofrecer algo, cuando en la red todo está disponible de manera rápida y de manera abundante. Pero sobre todo el tema tiene que ver con los nuevos afectos que se están generando. Y estos afectos tienen que ver con las emociones y gratificaciones que están buscando que se cumplan en el entorno digital. Y el contenido aquí juega un papel fundamental, sobre todo porque el contenido está generando
gratificaciones particulares para estas audiencias que pues han perdido en el mundo físico también la posibilidad de convivir, sobre todo por las dinámicas violentas que tienen en sus países, las largas distancias, los costos de desplazamiento, y que hoy se facilita todo a través del tema de Internet, y que Internet pues lo que viene a romper también es ese aislamiento y dependencia que tenían a que un solo emisor fuera el que les proviera de información. Hoy, como les digo, a través de estas nuevas vinculaciones, pues sienten que están las audiencias cada vez más unidas, y al estar entre comillas más unidas, sienten que pueden participar e involucrarse socialmente más de cualquier dinámica que esté ocurriendo allá. Como en este caso, como les digo, si finalmente están más dispersos, pero a su vez también más aislados, y tienen menos tiempo para sus relaciones, pues tratan de llenar esos espacios relacionales en la web. ¿Y qué ha ocurrido? Que las plataformas de Internet en su migración de la versión 1.0 a la versión 2.0, pues ha generado también un espacio donde el Internet, las redes que se han generado, nos permiten hacer más innovación colaborativa, porque ya no necesitamos estar prácticamente todos juntos para poder innovar. Hoy, como lo estamos haciendo a través de este diplomado, pues todos estamos a distancia, estamos intercomunicados, podemos generar redes de socialización con un fin común, y a partir de ahí empezar a hacer innovación y desarrollo, estar generando redes de aprendizaje colaborativo, ¿no? Como las que hoy tenemos, y a través de estas plataformas, como puede ser un Classroom, poder tener todos acceso a muchas cosas, a muchos conocimientos, a muchas experiencias que seguramente no hubiéramos tenido en nuestro momento tradicional, en el mundo del pasado, en ese mundo análogo donde estábamos prácticamente aislados y sin posibilidad de intercambiar. Pero hoy este interés pues, nos está llevando a generar mucho más redes colaborativas, mucho más organizadas, más democráticas, y más de poder emprender también negocios colaborativos. Y esas son parte de las grandes bondades que tuvo este cambio en la lógica discursiva que hoy tenemos, donde pues pasamos de este discurso del uno a muchos, ¿no? Donde antes nuestra comunicación estaba fuertemente jerarquizada, estructurada, que era poco interactiva, donde la autoridad pues era la que determinaba quién difundía el mensaje, a un modelo donde hoy estamos en una lógica de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, y donde la comunicación, pues lo que se ha dado es en un contacto aparentemente más personal, más libre, más desestructurado, mucho más horizontal, pero también la conversación se ha hecho mucho más emocional, ¿no? Donde toda la conversación y el tono y la retroalimentación es la que está marcando el éxito de estos contenidos. Por tanto, si se fijan, pues el gran paso que dimos de la era tradicional, de la manera como estábamos acostumbrados a hacer transmisión, broadcasting de información, hoy estamos pasando a una era donde lo que estamos buscando es cómo involucrar a las audiencias. Y esto pues nos lleva a generar una nueva industria. Hoy la industria de la comunicación ya no es la industria de la transmisión de contenidos, sino es la de la industria de la generación de experiencias. Hoy nos hemos vuelto una fábrica de experiencias donde lo que necesitamos generar son nuevas formas de relación, pero sobre todo donde el capital de confianza es uno de los principales capitales para generar engagement con las audiencias. Por tanto, el gran giro que dimos de esta era de los medios tradicionales a los medios sociales, los medios digitales y los medios convergentes fue una era un cambio, sobre todo, como les digo, centrado de la manera como hoy estamos creando contenidos, ¿no? Donde hoy el contenido tiene su eje principal, ya no solamente en el hecho informativo, en la necesidad informativa, sino está pensada desde el usuario. Hoy este cambio que pareciera que era obvio que teníamos que dar hacia la experiencia del usuario, pues nos obliga a nosotros como desarrolladores de contenido a tener presente todo el tiempo a nuestro consumidor. Un consumidor que ya dejó de ser un consumidor pasivo, un simple receptor, a convertirse en un usuario de la información, en un usuario activo que también quiere convertirse en protagonista de esta historia, y donde justo la creación del contenido, la novedad, se está dando todo el tiempo a partir de esta interacción que hacen las audiencias, uno,
con el contenido. Por tanto, entre más fácil sea el acceso para ellos y entre más les permitamos desarrollarlo, más éxito vamos a tener. Por tanto, la producción del contenido está también pensada hoy en función de los formatos híbridos que queremos nosotros darle a nuestro usuario para que en términos de la convergencia de audio, video, texto, infografías, interacciones, les permita entrar en tiempo real al acceder a ese contenido desde cualquier espacio, en cualquier formato, en cualquier plataforma, desde cualquier género, y además también a través de lógicas cada vez más profesionalizadas de producción, pero también de distribución en un entorno donde todos los días aparecen nuevas ventanas, nuevos canales, nuevos servicios para distribuirlo. Y la clave prácticamente en el éxito que están teniendo los medios sociales está sobre todo en los ejes, en el eje sobre todo de cuál es el beneficio, cuál es el valor agregado que le estamos dando a ese usuario a través de la plataforma para poder generar más vínculos de lealtad, más valor de marca, valor del contenido a través de un contenido que le permita generar conversaciones, anotaciones, que le permita personalizarlo y estar vinculado con sus intereses, sus motivaciones, sus inquietudes, y que le permita el contenido también generar nuevas relaciones, interconexiones con usuarios que piensan como él, que les gusta lo mismo, que quieren pertenecer a la misma comunidad, pero que también están expuestos a esta nueva forma de expresión. Por tanto, parte del éxito de la apropiación hacia los nuevos medios de estas audiencias es en aquellos espacios donde no solamente lograron captar su atención, sino que el vínculo de confianza que generó el medio, el contenido con ellos como audiencia les ha permitido participar, sentir que se comprometen con una causa, con un tema, con un contenido en particular, porque este compromiso que han establecido les ha permitido generar conversación con otros usuarios y esa conversación es la que está generando sistemas de lealtad. Por tanto, parte del trabajo que estamos haciendo hoy o que deberíamos de estar haciendo desde de nuestros medios es cómo generar estos vínculos de confianza para que nuestros usuarios de la información pasen de ser consumidores, que se apropien de nuestro contenido y esa apropiación de nuestro contenido les permita generar vínculos de lealtad con nosotros para pasar más tiempo consumiendo, buscando información en nuestros espacios, pero que a su vez ellos se conviertan en evangelizadores de otras audiencias que podrían llegar a nosotros gracias a ese contenido valioso que les estamos ofreciendo. Esta que era la famosa curva de la innovación, de difusión de innovaciones que en su momento Evan Rogers, este profesor de la Universidad de Stanford, desarrollara, donde decía que teníamos diferentes tipos de consumidores, es importante tenerla presente porque prácticamente nuestro trabajo en términos de generar engagement, en términos de generar capital de marca dentro de los espacios que estamos buscando crear, es cómo podemos hacer que los primeros usuarios, que son los innovadores o los adoptadores tempranos de nuestro contenido, poco a poco se vayan a convertir en la mayoría que consume nuestro contenido y aquellos que están quedando rezagados o aquellos que son los últimos en apropiarse lo nuestro se conviertan en prácticamente en un volumen fuerte también de adquisición de nuestros contenidos. Y este modelo, que les digo en su momento desarrolló Evan Rogers, hoy se ha modificado. ¿Por qué? Porque hoy nuestro trabajo también dentro de la generación de contenido es generar también creadores de tendencias. Y ahí es donde surgen la figura de los influenciadores, las figuras de estos nuevos líderes de opinión que lo que están haciendo es convertirse en trendsetters, ¿no? Creadores de tendencia alrededor de una plataforma, de un contenido, de una app, de una web, donde lo que estamos haciendo es viendo cómo podemos hacer que estos que crean el contenido apoyados en creadores de tendencia puedan empezar a tener seguidores y mayorías de consumidores para quedarnos con el volumen mayoritario de esta pirámide o de este diamante, como lo vemos ahí, y sabemos que también vamos a tener todo el tiempo gente que va a tener resistencia a nuestros contenidos, pero que parte del trabajo de los creadores es precisamente migrarlos. Ya Henry Jenkins, no les digo,
gran analista de la cultura digital, nos había dicho que estábamos entrando a un momento particular donde prácticamente nos adentrábamos a la era de la convergencia. Él en su famoso texto de Convergence Culture, les digo que nos hablaba de cómo iba a llegar un momento en que iban a chocar los viejos medios con los medios populares con los medios corporativos, sobre todo para poder convertir al usuario en un nuevo, no solamente productor y en un nuevo consumidor, sino en un prosumidor de contenidos que va a empezar a competir en este escenario. Y vamos a ver un video de justo cómo Henry Jenkins está reflexionando sobre este tema de la cultura digital y cómo nos anticipa a un nuevo momento donde el contenido no solamente va a correr por los medios tradicionales, sino que va a buscar escaparse a través de todas las plataformas, generando esta sensación de transmedialidad para crear un universo de significación en el que el contenido va a buscar salir por todas las plataformas posibles, en todas las narrativas posibles, para alcanzar al mayor número posible de audiencias y con ellos poder garantizar también la eficiencia de la transmisión de comunicación. Me dicen si se escucha el video que vamos a ver. Perdón, creo que se brincó el video. Me dicen si escuchamos a Henry Jenkins. ¿Se escucha? Ahí tiene audio, sí. Sí, perfecto. Ya no se escuchó. Ya No no se escucha, Jorge. No, cuando hiciste la prueba se escuchaba un poco de sonido, ahora no se escucha nada. Ah, un segundo, a ver, déjenme ver. Entonces, si no, voy a pasar, a ver si me permite dejar de compartir y volver a compartir con el audio. Un segundo. Mientras, en lo que, si no, le voy a compartir el video ahorita a Caro para que nos ayude a retransmitirlo y ver si se puede escuchar. Mientras, en lo que le comparto el video, no sé si tienen algún comentario de lo que hemos empezado a ver. Está Damián con la mano levantada, no sé si es para hacer una consulta ahora. Sí, ahorita sí. aprovechando hasta que se pueda proyectar el video. Ajá. Era más pedirte unas reflexiones, Jorge, que está súper interesante lo que vas planteando, pero a mí me quedan algunas cosillas. La primera, ¿cuál es tu reflexión? Creo que sí, efectivamente, los públicos, las personas tienen ahora mucho más interacción, pero un poco escuchando también los mensajes del video anterior, no sé hasta qué punto y cuál es tu reflexión al respecto, que una cosa es tener interacción y realmente la otra tener voz. O sea, se estaba hablando esto de que ya tenemos mucha más voz y no sé si hay como que este límite o hay un hilo ahí delgado entre interactuar, entre que tú puedas coger y lanzar un comentario y realmente que termines teniendo voz. Eso por un lado. Lo otro también, me pareció súper interesante la gráfica esta de medios sociales y medios tradicionales, y un poquito explicar cuál es la dinámica que se está dando, pero no sé, también, si bien hay una cierta crisis que están viviendo los medios tradicionales, y por ahí también alguien lo mencionó dentro del video anterior, ¿no? Como que los dinosaurios son los que van a terminar, ¿cómo se llama? Extinguiéndose, y las ardillas son las que van a terminar adaptándose. Pero bueno, los dinosaurios hasta cierto punto son los que tienen los recursos, y no sé hasta qué punto ya luego teniendo los recursos son los que también pueden irse adaptando a un medio donde a la final estructuralmente la economía prima, ¿no? Por poner un ejemplo nada más, siempre, o sea, recuerdo esto del traje del rey, este cuento, ¿no? Que todos lo deben conocer, que de repente cogen y al rey le venden un nuevo traje y realmente salen pelotas desnudo a un desfile, ¿no? Y son los niños que hasta cierto punto vendríamos a ser nosotros del futuro, los que se dan cuenta y se ríen y dicen, el rey está yucho, ¿sí? Y por ahí parte del público del que está alrededor de ellos dicen, sí, efectivamente, el rey está desnudo, y por ahí un poquito esos vendrían a ser los nichos, ¿no? O sea, nosotros los niños, esos los nichos, hay un poquito de cambio, hay ciertas reflexiones, pero
el rey, el emperador sigue siendo emperador, o sea, no deja de ser emperador, dinosaurio sigue siendo dinosaurio, ¿no? Entonces, un poquito también esa reflexión por ahí, ¿a ti qué te parece? Si más bien, si bien ellos están en crisis, pueden tener los recursos necesarios para también sí readaptarse, o qué sé yo, que suceda algo como lo que pasó en el tema editorial, que Planeta o Random House empezaron a comprar las editoriales pequeñas e independientes, y sí siguen siendo editoriales pequeñas e independientes, pero ya son parte de ese sello grande y macro, ¿no? Que también es una de las situaciones que se puede dar. Entonces, era un poquito más de ese tema de la reflexión, ¿no? ¿Realmente tiene voz la audiencia o es este ejercicio de interactuar? Y lo otro, realmente los dinosaurios van a morir, considerando esta reflexión que te estoy planteando, querido Jorge. A ver si logré captar todo, también porque se entrecortaba de pronto mi señal, no sé si les pasaba a todos o fuera mi conexión, pero a ver si capté. Por un lado, el tema de los grandes dinosaurios, dices, ¿no? Si van a morir. Si apelamos a lo que el mismo Marshall McLuhan en su momento decía sobre la evolución mediática, él decía que más que los viejos medios que fueran a morir, él decía que iban a llegar a tener que empezar a convivir, los viejos y los nuevos, que se iba a dar precisamente más bien un entrecruce de convivencias, ¿no? Y que eso era un poco lo que íbamos a tener, y a mi juicio creo que sí vamos por ahí, estamos viendo este momento donde conviven, más que el tsunami llegue y se coma a unos y devore a los otros, estamos viendo un nuevo entorno donde logran convivir, el tema es cómo conviven, ¿no? Y cómo se dan ese tipo de convivencias que a lo mejor podrían ser quizá hoy un poco más salvajes, más corporativas. Obviamente la dinámica, como bien lo dices, pues hace que de pronto los grandes gigantes de la industria, en el momento en que empiezan a ver el éxito de alguno de los pequeños, pues lo traten de absorber y terminen limitando a lo mejor algunas de sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Es que esta premisa de la supuesta democratización del espacio a través del entorno digital, pues no es tan libre, ni tan democrática, ni tan equilibrada como lo pensábamos, ¿no? Incluso el mismo Castells, que en su momento creía mucho en esta parte de los equilibrios que se iban a dar en el entorno, pues hoy ha tenido que ver cómo el poder que se está generando ahí no es equilibrado, ¿no? Y yo lo que digo es efectivamente, sí vemos mayor participación quizá de la sociedad civil, vemos más surgimiento de nuevos medios en el ecosistema, pero las prácticas no son iguales, ¿no? Yo digo que así como en las rutas de pronto vemos más bien en los ecosistemas se dan también estas lógicas piramidales, donde el círculo rojo sigue estando en voz de unos cuantos, lo vemos en el caso de Twitter, ¿no? Donde pareciera que todo mundo tiene la posibilidad de opinar, y no es así, los grandes gigantes de las voces se quedan siempre concentrados en la punta de la pirámide, el resto de las personas, aunque digan que puedan tener una gran audiencia que los sigue, pues a ti, Damián, a mí, Jorge Hidalgo, no nos permiten tener más de 5,000 seguidores. Y tú dices, ¿y cómo le hacen de pronto los otros para alcanzar millones y a nosotros estamos frenados? Pues te das cuenta que no hay lógicas variables. Eso por un lado. Y en la otra pregunta que no sé si le alcancé a captar, ¿cuál era, Damián? Perdón, de la reflexión. Ya Perdón, no, en sí. parte ya la fuiste contestando un poquito porque sí tenía que ver con el tema de realmente una cosa es que nosotros interactuemos y la otra que realmente tengamos voz. Entonces, en lo último que mencionaste, parte ya como que se redondeó. Quizás un poquito más y solo una más para no joder más, tanto medios tradicionales como los medios sociales. No sé, ¿cuál es tu mirada? Y veo que has investigado mucho, en cambio, a la final estamos conviviendo, pero estamos compitiendo. O sea... Claro. Es así, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo tanto nosotros que estamos conviviendo y compitiendo, nos toca también competir con las fake news, noticias falsas? O sea, cuando hablaste de contenidos, ya no solo estás viendo contenidos creativos, interactivos, para poder generar esta dinámica de correlación entre quienes hacemos un contenido y quienes lo receptan, sino también, yo no sé si has logrado investigar o puedes darnos una pequeña luz o reflexión en torno a esto, ¿no? No solo competimos entre nosotros, sociales y tradicionales, sino que la pelea más dura está también en que lo que se llega más rápido es la desinformación. O sea, estamos
peleando contra contenidos que desinforman. Claro, y de hecho tú da el clavo, Damián. Primero, la competencia, que es una competencia por la atención, ¿no? La atención de cada uno de nosotros. Por eso les decía el tiempo de esta nueva era de los tiempos libres como tiempos de consumo, tiempos muertos que ya no dejan, que ya no existen como tal, y que todos los creadores de contenido están compitiendo por tu mirada. Y en esa competencia, los medios se han convertido en el territorio de la nueva guerra que estamos viviendo, que es una guerra por la información y la desinformación, para captar en términos de opinión pública, pues, tu mirada y poderla desviar de los temas centrales. Este es un tema de verdad importantísimo que vamos a tener que seguramente dedicarle un espacio dentro de la reflexión en la CIP y en el CLAEP, todo el tema de la industria de las noticias falsas. En México hay empresas que facturan más de 1 millón de pesos al mes creando precisamente sistemas de desinformación, ¿no? Y que justo su función es desviar atenciones, desviar la opinión, generar ruido en la opinión pública y estar haciendo buzz, ¿no? O sea, simplemente zumbidos ahí para que tú, que estás indeciso, que estás confundido, pues no sepas hacia dónde puedas moverte en términos de tu atención. Y lo que hemos visto, pues, es la polarización de las audiencias en ese entorno, ¿no? Donde los que están siguiendo a alguien, pues, como ya no lo dicen, van buscando medios que hagan caja de eco, cajas de resonancia en estos espacios digitales, con tu mirada, con tu forma de entender y tu forma de percibir. Y yo creo que ahí es donde está parte también de este negocio. Y es un tema que les digo que es importante entrar a la discusión porque no lo están generando, vamos a decirles, cualquier tipo de sujeto, lo estamos generando nosotros mismos que fuimos formados como periodistas, que supuestamente teníamos esta mirada de que el periodismo serviría de servir para vigilar al poder, para contrarrestar la desinformación, para generar entornos más democráticos, más solidarios, más justos, ¿no? Y paradójicamente somos los que estamos contribuyendo a esa industria. Entonces, es un tema profundo que se tiene que estar analizando al interior de las escuelas de comunicación y periodismo, ¿no? De a quién estamos formando y por qué la competencia por esta nueva guerra se ha tenido que dar desde el escenario donde nosotros, pues, nos hemos convertido en soldados de la desinformación también. Una Entonces, pregunta, claro, Gracias, querido Jorge. sí, una Johan. una pregunta. ¿Crees que en ese tema de que te escucho que haya empresas organizadas para promover noticias falsas, crees que se presentará un momento en que habrá que legislar sobre eso? Por supuesto. El tema es cómo generar un sistema de regulación que no esté en manos del gobierno, que no esté en manos de la industria, porque también corremos el riesgo de que cuando le demos este poder a Facebook, a Twitter, pues hagan lo que de pronto están haciendo. Simplemente no me gusta tu opinión, te baneo y te digo que no te voy a generar el espacio. Pero ¿cómo hacerle para subir a la sociedad civil para tener un sistema de corregulación que finalmente debería ser quizá un poco el modelo a seguir? Y esto nos va a tener que llevar a generar otra fórmula legislativa donde estén participando los tres actores, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, porque sí hay que regularlo, porque sí hay que poner un alto a esta industria, o por lo menos, y ahí es donde viene quizá la salida que se ha encontrado hasta la fecha, alfabetizar a las audiencias para poder hacer este ejercicio de discernimiento, de juicio crítico y de análisis para no caer precisamente en este tipo de prácticas. Y esto pues es también pues otra doble función que tenemos nosotros como informadores, ¿no? Cómo formar a nuestras audiencias, educar a nuestras audiencias para convertirlos en receptores críticos, receptores activos, receptores propositivos y alfabetizados para poder distinguir en términos de la información que circula cuál es verdadera, cuál es falsa, cuál desinforma y cuál informa, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad y que quizás son ese tipo de proyectos que están faltando, ¿no? Cómo generar opinión pública desde herramientas de información que te permitan a ti como usuario discernir. No sé si con esto te respondo, Johan. Sí, me responde bastante y aprovecho para recomendar, porque eso me da pie para decir que es un adelantado, el doctor Antonio Pasquali, su planteamiento cuando él planteaba el tema de la democratización de los servicios de radio y televisión pública, porque manejaba ese esquema que tú acabas de plantear, donde ni el gobierno ni la industria
tienen el control y el monopolio, sino que hay allí un esquema donde la sociedad se vea beneficiada porque hay unos equilibrios, pero que se pueden crear por la vía de las leyes y las reglamentaciones. Entonces, me trae esto a colación el planteamiento del doctor Pasquali, que creo que cobra una vigencia extraordinaria. Por supuesto, Johan, y efectivamente lo que nos decía ya Pascual en términos de cómo generar los nuevos equilibrios, pues ha llevado a que en algunos países se traten de buscar estos medios de servicio público, ¿no? Donde realmente participen. El tema es que también vemos que muchos de esos espacios que se dicen hoy día democráticos, ciudadanos, pues cuántos ciudadanos realmente pueden ser cuando se empoderan de ellos también ciertos grupos de la sociedad civil que tienen también intereses particulares y que no han sido contrarrestados, ¿no? Porque finalmente ves que hoy estos medios públicos se llenan de agendas, ¿no? De ciertos grupos de interés. Y yo creo que aquí, pues, el desafío va a venir en la medida en que podamos generar más audiencias alfabetizadas, más críticas, que quieran meterse a la dinámica de la comunicación para poder generar otros espacios. Y creo que ahí es parte del emprendimiento que se está dando en muchos de las áreas de comunicación, porque muchos emprendedores desde el área periodística lo que están generando es este tipo de espacios un poco más ciudadanizados. Y de hecho vamos a verlo más adelante en algunos de los ejemplos que les traigo, Johan. Muy bien, satisfecho. No sé si hay algún otro comentario sobre lo que hemos visto hasta aquí, si no ya creo que ya te puse Caro el video para ver si lo podemos compartir, para ver si no es mi... Lo No puse veo manos levantadas, no sé si alguien quiere sumar algo in voce. Creo que solo para agregar un poco y teniendo en cuenta este tema de la capacitación y la formación, algo que había señalado respecto a la situación del periodismo al interior, para mí es muy ilustrativo el texto de lo que ocurre en la provincia de Castellón, es que decía que los nuevos medios se ponen a enfrentarse a un nuevo reto de instalar un nuevo emprendimiento con las mismas herramientas de los medios tradicionales, pero sin los recursos de ellos, con lo cual la situación es bastante complicada y genera una situación que le llena de interrogantes al escenario periodístico y que se suma a todo esto que hablaban recién respecto de cómo se lucha contra la desinformación en este sentido, porque es como parte de lo mismo de la nueva ola de desafíos que tiene el periodismo por enfrentar, cuando por un lado la situación económica no está desde lo económico en cuanto al financiamiento totalmente resuelta, y por otro lado los desafíos informativos en cuanto a cómo abordar y dirigirse a las nuevas audiencias representan al mismo tiempo otro punto para poder interactuar. Por supuesto, y como bien lo dices, ahorita la sociedad civil tiene las mismas herramientas que tienen los grandes gigantes para competir en el mismo territorio, ¿no? Que es lo que ya hoy entendemos como este fenómeno de la mediatización de la vida y la cultura, ¿no? Donde prácticamente todos contamos con las mismas herramientas, seguramente incluso hasta gratuitas, pero en la desigualdad, como decías tú, efectivamente, y lo dice lectura, pues no todos podemos competir con las mismas lógicas por el modelo de negocio, ¿no? Porque lo siguen teniendo hoy en sus manos los grandes, salvo que logremos encontrar vacíos de información o vacíos de audiencia, que es quizá algunos de los casos que hemos visto, donde también la sociedad se ha cansado de las formas tradicionales o las formas hegemónicas en cómo se están narrando los hechos, en que la misma audiencia está viendo que no hay independencia informativa, no hay independencia crítica para poder cuestionar, y quizá ahí es donde podrían encontrar un área de oportunidad. No obstante, el tema sigue siendo la equidad en la participación por el pastel publicitario y el fondeo de desinformación, pero te lo dejo todavía por ahí en suspenso este tema, porque justo es lo que vamos a estar revisando, cómo podemos encontrar, pues a lo mejor una beta por la cual nos podamos colar nosotros y encontrar la oportunidad del modelo de negocio en ese sector. Creo que ya por ahí tenemos el video, si podemos darlo, Caro, para que veamos desde dónde Henry Jenkins nos deja ver. Creo que ya vemos, ¿no? Y escuchamos. An era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling
apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright holders and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or a Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across 3 feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about 3 video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction or fan art or fan costumes or fan theater. The advantage a documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters with many different stories on many different platforms. A world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse than a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different perspectives emerge. We're seeing different groups gain representation. We're seeing groups challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories into circulation. As we expand who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts, that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality's never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Comentarios de la opinión de Henry Jenkins sobre esta visión esperanzadora también que tenía de la cultura participativa, ¿no? Sobre todo donde nos hace ver cómo en un espacio donde cada vez los medios se empoderan y se apoderan también de las grandes historias, de las narrativas, que cada vez se vuelven mucho más, como decíamos, corporativas, donde pareciera que los medios digitales y los nuevos medios, en ellos está la esperanza, pero la esperanza está centrada sobre todo en que las audiencias logren, con esas mismas herramientas, como lo decíamos, crear otra forma de comunicación. Sin embargo, pues el debate tiene que ver también con el derechos de autor, las recontextualizaciones de la información, tienen que ver con qué tanto logran complementarla, pero al final, como dice el mismo Jenkins, convierten la misma realidad en una plataforma de comunicación con la cual estamos conviviendo. Pero no sé qué opinan ustedes sobre esta visión, sobre todo porque ahí es donde está hoy el gran debate. ¿Qué tanto se ha logrado esta famosa cultura participativa de la cual nos hablaban Jenkins, nos hablaban Pierre Levy, que eran de estos grandes teóricos sobre la cultura de la participación, y si no nos hemos quedado, como dice el doctor Raúl Trejo de Labra aquí en México, más bien en una cultura de
la interacción o solo compartir información más que en un ejercicio crítico del uso de las herramientas. Pero me gustaría escucharlos a ustedes para ver por dónde perciben este cambio. ¿Alguien que por ahí quisiera comentarnos? Sí, yo quería... el micrófono ya, sí. Perdón. Adelante, Agustina. Que para mí sí, digamos, que las personas o el ciudadano común, digamos, se apropió de las herramientas y de los elementos que nos dan las plataformas para poder generar contenidos, comunicarse, expresar sus ideas. Creo que sí se hizo, pero me parece que no somos críticos de estas plataformas, porque no tomamos conciencia de qué hacen estas plataformas con nosotros. Y por otro lado, si bien en algún punto se democratiza el acceso y la participación, digamos, se hace más plural, lo estamos haciendo en plataformas que son monopólicas. Es decir, ¿es realmente abierto esto? ¿Es realmente inclusivo? No sé, eso es lo que opino. Totalmente de acuerdo, Agustina, y como dices tú, lo que se democratiza es el acceso a la herramienta de comunicación, se nos da acceso a nuevas agregadores de contenidos, podemos estar ahí, el tema es, ¿y qué hacemos con lo que estamos con lo que estamos contando como contenido? Y eso es una de las cosas que vamos a ver, porque prácticamente todos los estudios que hay sobre consumo digital, consumo cultural en las plataformas, pareciera que está centrado en que nos dedicamos a consumir solamente temas de entretenimiento, ¿no? Temas que tienen que ver con el espacio de ocio, pero no tanto con el tema crítico que estaba, del cual estás hablando, Agustina. Alguien más creo que tenía por ahí la petición de la palabra, lo que pasa es que no lo veo en la plataforma. Si tenía alguien más o había pedido a alguien la palabra antes de Agustina. Solamente para agregar que quizás también en función de esto hay muchas plataformas en las cuales, bueno, vemos con mucha seguridad la cantidad de usuarios que tienen, que es infernal, y cómo los medios de alguna manera están obligados a vehiculizar sus contenidos a partir de estas plataformas. Y en función de lo que hablaba Jenkins y de la esperanza o las expectativas que genera este cambio en los medios, quisiera poner un poco en cuestión la idea de generadores de contenidos como sociedad, porque en muchas plataformas hay mucha cantidad de personas como miembros de esas plataformas, pero solo una pequeña o una parte que no es significativa es generadora de contenidos al mismo tiempo. Es como la mayor cantidad de los usuarios se dedica a consumir los medios, pero no a generar contenidos. Es como que hay una distancia, una brecha que es interesante analizarla detenidamente. Por supuesto, Diego, yo creo que esa es una de las grandes brechas que hay que resaltar, porque les digo, la promesa pareciera que con democratizar el acceso íbamos a democratizar la producción. Por eso decía que esta figura del prosumidor que de pronto apareció en nuestro vocablo ya cotidiano, ¿no? Realmente todavía sigue siendo una especie de imaginario, porque ¿cuántos de esos prosumidores no al final son gente como nosotros, que más bien está produciendo contenidos con herramientas profesionales, pero porque ya no tenemos el espacio tradicional donde solíamos trabajar y hoy estamos buscando una nueva plataforma, y al final pareciera que somos los mismos, solo que ya no en los grandes espacios, sino buscando nuevos espacios, y solo una porción muy, muy pequeña todavía de la población es la que realmente es la que está generando contenidos como ciudadanos reales, ¿no? Y no como profesionales independientes que están buscando otros espacios de diálogo y conversación, que es lo que quisiera que nos quedáramos en esta reflexión. Y voy a compartir nuevamente pantalla para que veamos parte del estudio que les decía que Comscore, que es esta empresa que se ha dedicado al análisis de las prácticas de consumo y a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, nos deja ver cómo hoy prácticamente dentro de los consumos
hay nuevos indicadores que no podemos perder de vista que, uno, la tecnología, como les decía, se ha convertido en una nueva forma de equipamiento de las familias para lograr conectividad, pero hay que entender entonces hoy que consumimos también dependiendo de la estructura familiar a la que pertenecemos. La estructura familiar, que fue uno de los grandes hallazgos que trae Comscore en este nuevo estudio, al igual que uno quisiera, Heriberto López Romo, en el Instituto de Investigaciones Sociales en México, una agencia que se ha dedicado a hacer etnografía digital, ellos encontraron que dependiendo del tipo de estructura familiar que tengas, llámese si vives en una estructura nuclear, familiar, tradicional, o vives solo con un roomie o con familia ampliada, cada estructura familiar tiene formas diferentes de acceder a la información y hay hay estructuras familiares donde todavía los medios tradicionales siguen siendo el rey, a diferencia de estas estructuras mucho más independientes, como las que les digo, el que vive con sus roomies, donde los medios digitales parecieran que sí tienen una gran cabida. El estilo de vida hoy es una nueva forma de segmentación y eso también es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque antes solíamos segmentar por nivel socioeconómico, nivel cultural, por género, y hoy prácticamente una de las formas de segmentación que tienen las grandes industrias de los contenidos tiene que ver por cuál es el estilo de vida que practicas, porque en función de ese lifestyle yo voy a estar generando un contenido. Hoy sabemos que incluso también las formas de consumir tendríamos que estarlas metiendo con esta perspectiva de género, cosa que no está todavía del todo filtrado dentro de nuestro racional en términos de creación de contenidos, porque ni hombres ni mujeres consumimos iguales, ni la sociedad está en términos de práctica de consumo de forma equitativa, ¿no? Seguimos generando todavía contenidos y plataformas con una visión todavía bajo estas lógicas patriarcales, hegemónicas, y no tenemos la cobertura informativa con perspectiva de género, como ya incluso hace rato Diana nos lo hacía notar, ¿no? También sabemos que hoy una forma diferente de estar creando contenido tiene que ver con a qué generación perteneces, sobre todo porque vamos a ver, y más adelante se los voy a mostrar en cómo ya hoy las divisorias de consumo tienen que ver en cómo consumen los baby boomers versus la generación X, la generación Y, centennials, alfa, cuáles son los medios con los que mejor enganchan, cómo enganchan y desde dónde enganchan, pero también nos dejó ver la pandemia que la actitud que tenemos nosotros ante fenómenos como los que estamos viviendo nos van a llevar a consumir de una manera diferente. Hoy lo que sabemos es que la tecnología se ha convertido en un medio de acercamiento entre las personas, sobre todo ante esta situación de aislamiento, y esto lo vimos prácticamente dentro de la pandemia, donde hoy prácticamente ya no tenemos esta división de los medios offline, los medios online, sino que hoy es prácticamente un continuum. Hoy hablamos de esta forma de consumo postline, donde la gente utiliza los medios como una forma de ser y de estar y de pertenecer también. Por tanto, mucha gente que migró, que fueron recién incorporados y otros que se fueron rezagando dentro de estos desconectados, pues migraron al entorno digital, primero porque era lo que había y dos, porque finalmente sabían que era la única vía para poder estar en contacto con lo que estaba ocurriendo. ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de la pandemia? Fíjense, muy interesante este resultado del estudio que hiciera Comscore, porque nos dijo industrias que tuvieron que cambiar sus formas de comunicarse con sus audiencias fue, por ejemplo, toda la industria del entretenimiento, donde hoy conciertos, el teatro tuvieron que migrar a hacer teatro por internet y se tuvieron que reinventar, y esa reinvención incluso hizo que hoy, que ya estamos regresando entre comillas a la normalidad, que estamos regresando a las prácticas otra vez de volver a salir, las audiencias siguen buscando estos contenidos digitales, pero el tema es qué valor agregado me da. Entonces, hoy una industria del entretenimiento como la industria de los conciertos, ¿qué es lo que te ofrece? Hoy hay plataformas donde tú pagas un fee y por ese fee te permite tener acceso a todos los conciertos que dé tu banda preferida a nivel mundial, y entonces puedes tener acceso al concierto de Coldplay en la Ciudad de México, pero también puedes tener al que está dando en Los Ángeles, al que puede estar dando en Belgrado, y cuando llegue a tu comunidad,
te dan acceso gratuito gracias a ese fee que estás pagando, o te dan servicios complementarios como por el fee que estás pagando te doy acceso a todo el playlist, a todos sus discos, te mando la playera autografiada del grupo, ¿no? Donde vas a tener un valor agregado a esa información. Y esto fue derivado de la transformación que tuvo que vivir prácticamente este sector del entretenimiento, y algo similar pasó también en la parte del teatro. Más gente estuvo yendo a este tipo de visitas, y hoy tenemos a artistas, ¿no?, que están haciendo teatro en casa, teatro por internet, aun cuando ya podemos regresar a esta normalidad. Vimos que durante toda la pandemia, con el tema de estar tratando, empleando nuestro tiempo libre, pues muchas de las prácticas de consumo se hicieron hacia lo que llamamos el binge consuming, ¿no? Este consumo exagerado, también saturado de contenidos, y donde la gente empezó a tener desde estos maratones de series. Y cuántos de nosotros no nos pasó que ante la 5ª temporada de La Casa de Papel te dicen se libera la serie, y en lugar de ver un capítulo al día, pues en las últimas 24 horas te chutaste toda la temporada y la consumiste, y hoy ya estás desesperado porque dices, ¿y ahora qué hago? Si en un fin de semana me consumí toda la serie que llevaba un año esperando. Igual nos pasó con los cursos, ¿no? Estas plataformas que empezaron a tener éxito como Coursera, edX, ¿no? Donde la gente entendió que se puede capacitar, y ahí es donde viene un gran desafío también para mucho del sector educativo, porque también nos dimos cuenta que en términos de educación la gente empezó a decir, bueno, ¿y para qué pago por un diplomado? ¿Para qué pago por un taller cuando por a lo mejor un fee de $10 al mes puedo tener acceso a todos los cursos en línea que pudiera yo para adquirir una competencia, una habilidad o un conocimiento que antes me hubiera tardado un semestre, un año en adquirir? Pero bueno, hoy sabemos que este tema de los cursos, de los maratones, es prácticamente una tendencia que vino para quedarse. El tema de los recorridos virtuales, que fue una nueva área de oportunidad que empezaron a encontrar también los creadores de contenido para ofrecer pues estas visitas digitales a museos, a casas de la cultura, a lugares, incluso hacer prerecorridos. Y hoy sabemos que hay gente que compra un prerecorrido virtual para conocer las calles de Chicago, para que cuando haga su visita sepa qué lugares tiene que visitar para tomarse las mejores fotos, para tener las mejores historias. Pero antes hicieron este recorrido virtual. Los videos colaborativos que estuvieron surgiendo por todas las redes sociodigitales, tanto de músicos, de entretenimiento. Aquí hay un caso muy interesante que fue el de la industria del fitness, porque la gente que no podía salir a tomar los cursos de entrenamiento para mejorar su salud física, pues hicieron que hoy los gimnasios decían, si tú no puedes venir al gimnasio, yo voy a llevar el gimnasio a tu casa. Y lo que tú hacías, porque ya habías pagado tu suscripción mensual, pues si tú lo que estabas haciendo spinning, pues te traían la máquina del spinning para que la tuvieras en tu casa y pasaban a recogerla después de ciertos horarios. Pero gracias a internet tenías a tu entrenador, o tenías una app que te generaba contenido especial para cómo mantener tu salud física. Y esto fue un área de emprendimiento, sobre todo para muchos desarrolladores de contenido, que lo que hacían era generar estos microvideos con entrenadores, donde te daban tips de alimentos, tips de ejercicios, y era llenar más tiempo de consumo de los usuarios alrededor del tema de la salud. TikTok, nos tocó verlo, que fue la gran plataforma exitosa durante la pandemia, que prácticamente llegó a alcanzar y a rebasar el número de usuarios que hoy tienen plataformas como Facebook, Twitter o Instagram, gracias al consumo del microvideo, y la gente que se enganchó a través de esta plataforma, y que se pensaba que iba a ser una plataforma nativa, por ejemplo, para los centennials. Pues sabemos que hoy también hay gente de los baby boomers, generación X, que han entrado a esta plataforma gracias a estos influencers propios de su generación, que se apropiaron rápidamente de la plataforma para generar contenidos y reactualizarse y revitalizarse, ¿no? Ya lo hemos visto en muchos de los casos seguramente. Las revistas digitales empezaron a tener también otra vez su resurgimiento, pero hoy son revistas digitales que conectan bases de datos también con los contenidos. Entonces uno hoy está hojeando en una tablet y de pronto te topas con un anuncio, pero el anuncio ya no es una foto fija de una marca, sino que de pronto le das un clic y ves un video, pero además el video de pronto está
la modelo anunciando una bolsa o un reloj, un pañuelo, y le das un clic al reloj y se te abre una ventanita pop-up donde puede ver el reloj, lo puedes ver en 3 dimensiones, puedes incluso darle un clic y hacer la compra en línea a ese a ese reloj, y como ya tienes interconectada tu tarjeta de crédito con la revista digital, saben dónde estás geolocalizado, pues en menos de 24 horas vas a tener el reloj en tu casa, y todo gracias a una revista digital, cosa que antes pues no lo hubiéramos pensado en las revistas tradicionales de papel. Hoy los lives de los artistas y el mundo de las celebridades que buscan interconectarse, pero que, como les digo, eliminaron al mediador. Ya no tienen a las grandes revistas de espectáculos como mediadores, sino simplemente yo soy seguidor de un grupo, seguidor de un artista, pues sé que me puedo conectar directamente con él y platicar, ¿no? Entonces hay bandas, por ejemplo, como los Counting Crows, que fueron una banda exitosa en la década de los 90, que a través de su perfil en Facebook de pronto tienen al cantante de Alan Duritz, hablando con sus audiencias, platicando en un 1-a-1, pero además él encontró que una de sus aficiones, que era el tema gastronómico, hacía engagement con sus audiencias. Entonces hoy sus seguidores no se ponen a platicar con él sobre el tema de música, sino sobre cuál va a ser la receta que va a compartir el cantante de la banda. Esta semana les da tips de cocina, y mientras está platicando con ellos sobre el tema gastronómico, les está hablando sobre el próximo concierto que van a dar, o les da un live session ahí para cantándoles, y ellos tienen en exclusiva una canción que fue dirigida solamente para los fans que en ese momento se conectaron con ellos. Y esto, como les digo, llevó a que durante todo el tema de los procesos de digitalización previo pandemia y durante la pandemia cambiaran también el modo de ser y estar de las audiencias, y hoy las audiencias digitales pues sabemos que también empezaron a mutar. ¿Y qué es lo que vemos? Y con esto vamos a cerrar prácticamente esta sesión, en que hoy las audiencias digitales, según el estudio de Comscore, se han vuelto más receptores, menos participativos, que es como que contradice parte de lo que nos dijera Henry Jenkins en el video que les acaba de poner, porque yo les decía que mientras la promesa que tenían ellos era de que los medios nos iban a democratizar y nos iban a llevar a un acceso más incluyente, pues hoy vemos que las audiencias se vuelven más receptivas, menos participativas, donde el tema es ya no que ya no buscamos, sino más bien descubrimos, y las audiencias también se saturaron tanto de toda la oferta que están viendo a ver qué descubren, pero eso sí, se han vuelto más curadores de contenido. Y sus contenidos que están más curados y sus consumos que son también más curados, también son más compulsivos. Y aquí viene un tema crítico para todos nosotros, porque las audiencias se han vuelto poco leales a las marcas, pero más leales a las plataformas. Y esto es crucial porque si ustedes lo ven, pues antes estábamos acostumbrados a leer un medio informativo. Entonces, si yo era seguidor del periódico Reforma, el Universal, la Crónica, el Clarín, pues hoy sabemos que las audiencias no saben ni siquiera qué medio están consumiendo. Ellos consumen un contenido y son leales a esa plataforma que les permite acceder a ese contenido. Que el tema de lo móvil, y que aun cuando permanece alguna parte del desktop, hace que la gente esté más bien buscando en lo móvil, porque, como les decía, el contenido es un pretexto conversacional para llevar el tema de discusión a mi vida offline y sentir que participo, que pertenezco a un grupo de gente que comparte mi línea de pensamiento. Y aquí quizá lo más interesante de este estudio que lanzara Comscore, ¿no? Sobre las prácticas de los usuarios y el perfil de las audiencias digitales, es cuando les preguntan: ¿y por qué estarías dispuesto a pagar en un mundo de contenido libre y gratuito? Y el resultado es interesante porque nos dicen las audiencias: yo estaría dispuesto a pagar sí, solo sí, el contenido me es útil, me es exclusivo, me es relevante, me es divertido, me es significativo, me permite pertenecer a una comunidad o sentir que pertenezco a una comunidad, pero además es una comunidad premium donde no cualquiera entra, donde además esa comunidad me ayuda a reducir los riesgos ante tanta desinformación y contenido basura. Y las audiencias se están enganchando con aquellos medios
que les permitan engranar sus experiencias de consumo. Y sobre esa parte me gustaría, bueno, pues para cerrar esta primera sesión de nuestro módulo sobre cómo ha ido cambiando el contexto, cómo ha ido cambiando el perfil de nuestras audiencias, si tuvieran algún comentario sobre este nuevo contexto para que en la próxima sesión podamos adentrarnos un poco más hacia los modelos de negocios que se han ido derivando a partir de esta nueva cultura digital. No sé si alguien tenga por ahí algún comentario, inquietud sobre lo que hemos visto el día de hoy. Creo que no hay por ahí manos levantadas. No, digo, me parece también que es interesante ver cómo se están sofisticando también. Por un lado se sofistican las audiencias y por el otro lado, digo, la necesidad de empezar a separar la abundancia de contenido, que era un poco lo que planteabas vos al principio, Jorge, el tema de la alfabetización digital, ¿no? Digo, como ante la sobreabundancia de contenido, saber bien a qué público vamos dirigidos, si es un contenido especializado, y tener en cuenta todas las variables de consumo y de saturación también que se están produciendo por el acceso a cada vez más fácil a los contenidos. Sí, y como bien lo dices, Gaby, el tema de se fragmentan los medios, se fragmentan las audiencias, se sofistican incluso los medios, pero se sofistican también las prácticas de consumo, ¿no? Lo cual nos lleva a replantearnos a nosotros el qué tanto los conocemos. Porque nosotros que creíamos que conocíamos el entorno de la información, pues hoy nos deja ver que a veces estamos muy alejados de lo que realmente las audiencias están buscando, cómo lo están buscando, dónde lo están buscando y qué hacen con lo que buscan, ¿no? Finalmente, que esa es otra de las lógicas que también habría que empezar a incluir en nuestros racionales sobre cómo se apropian de nuestros contenidos, qué hacen con el contenido para que nosotros en ese journey podamos tener injerencia, podamos tener un lugar de participación. Priscila. Hola Jorge, ¿cómo está? Perdón por no prender la cámara, pero es imposible con la aplicación. A mí me queda, bueno, primero me da como ánimos el saber que hay estas posibilidades, sobre todo cuando en el video nos cuentan y nos dicen que nos lancemos, o sea, sin importar el resultado, que nos lancemos. Pero cuando ya tenemos la idea del proyecto, que ya de por sí es complicada, ¿cuánto tiempo darle para saber que puede ser viable? O sea, cuando ya lo lanzamos y vemos los primeros pasos, ¿cuánto sería? Bueno, no podemos hablar quizás de periodos muy, muy concretos, porque obviamente es un experimento, pero ¿cuándo saber si seguir con esta idea que nos proponemos más adelante? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque cada proyecto tiene su ciclo de vida y sus ciclos de consolidación, ¿no? El emprendedurismo tradicional te diría que si a los 6 meses no empiezas a ver rentabilidad, pues prácticamente podrías poner en duda tu proyecto. Sin embargo, vemos que hay muchos proyectos digitales que incluso se pueden llevar hasta un año en términos de consolidación, por lo menos de las herramientas para saber si el contenido está impactando o no, o cómo está generando su retorno de inversión. Pero yo creo que ese es un tema crucial que vamos a tener que explorar y que te diría ahorita, Priscila, vamos a dejarlo como una pregunta que nos va a guiar, sobre todo en nuestra reflexión, porque va a depender de cada proyecto en particular, ¿no? El ciclo, ¿no? Y sobre todo, cuánto tiempo estarías tú dispuesto y tu cartera está dispuesta a resistir precisamente. Claro, justamente por eso. Sí, y sobre todo, por eso yo creo que aquí la clave va a estar en términos de saber si en la investigación, por eso ustedes lo vieron en las dos lecturas, ¿no? Que nos decía, el problema mayor de mucho del emprendimiento es que al no haber hecho un estudio de mercado, pues no sabemos si estamos llegando a la audiencia correcta, en el modo correcto, con las herramientas y canales correctos, y a lo mejor el fracaso está porque ni teníamos contemplado si había una audiencia cercana a nuestro contenido, si la manera como nos estamos acercando a ellos es la correcta y si la inversión que hemos hecho para esto no le estamos invirtiendo en el lugar incorrecto, con las herramientas incorrectas, a un público incorrecto, y a lo mejor ese fue nuestro error, que no lo tuvimos. Jorge, y eso es interesante porque al menos yo como periodista siento que el emprender
implica otras habilidades u otros conocimientos que quizás nosotros como periodistas carecemos. Por ejemplo, yo no sé cuánto podría, de números, de gestiones, de personal, de un proyecto del mercado. O sea, hay cosas que a veces salen en nuestras manos que no estamos preparados para eso. Y es interesante que, bueno, lo vamos a abordar ahora. Claro, y de hecho cuando empecemos a meternos en el Business Model Canvas, ahí lo vamos a ver, porque cuando tienes tú clara la panorámica desde la creación del proyecto, de cuánto vas a tener que invertir en factor humano, cuánto vas a tener que invertir en tecnología, con qué herramientas, con qué aliados claves te puedes apoyar y cómo vas a tener bien equilibrado tu sistema de ingresos, pues vas a poder ahí más o menos estimar, incluso desde la planeación, cuántos meses te puede llevar y cuáles serían esas KPIs que te puedas trazar para decir, yo estaría dispuesto a resistir 6 meses, un año, mi cartera me lo va a permitir o no me lo va a permitir, y desde el inicio tenerlo más bien contemplado y no estar especulando mes tras mes, sobreviviré, no sobreviviré, estaré haciéndolo, y por eso lo importante es esa planeación previa, y como dices tú, si es una habilidad y una competencia para la cual muchos de nosotros no fuimos capacitados, porque nos dieron grandes herramientas para generar información, para acercarnos, ¿no? Desde una manera diferente y novedosa a las audiencias, pero a lo mejor no pensado desde el ámbito comercial, y que ese es quizá el primer racional que vamos a tener que empezar a meter en nuestra forma de hacer la actividad periodística, también pensar desde el ámbito comercial. Seguro, gracias. Bueno, si no hay más consultas, creo que vamos cerrando la sesión de hoy, si te parece, Jorge. Perfecto, pues Gaby, pues yo les agradezco y ya les estaré enviando las lecturas. Va a ser un tema muy interesante el que vamos a leer. Les voy a estar enviando el texto, sobre todo de Chris Anderson, de Cultura de la Gratuidad, un libro muy interesante, el de Free Economy, para que veamos cómo surge la noción de lo gratis, los modelos de negocios que han surgido a partir de la gratuidad, y cómo entramos nosotros a aprovechar la gratuidad como una oportunidad para también vender y comercializar. Entonces, espero disfruten esta lectura que les estaré subiendo. Ahí el libro va a ser muy interesante y desde ahí vamos a estar reflexionando en la próxima sesión. Ernesto. Sí, ya estoy para empezar a pelearme porque es mentira que sea gratuito. Siempre alguien lo paga. Exactamente. No hay nada. Exactamente. Ya vas dando la clave, ¿no? La psicología si de lo gratis. Si mi lector no me paga, deja de ser mi cliente, y mi cliente se convierte en las empresas que me dan la plata para mantener la empresa. Claro. Entonces la gratuidad, entre comillas, tiene un costo muy elevado. Exacto, pero por eso va a ser interesante revisar ese texto de Chris Anderson para decirnos dónde está la psicología de lo gratis, porque realmente de gratis no tiene absolutamente nada, ¿no? Al contrario, ese va a ser parte de la clave. Pero bueno, pues les agradezco la sesión del día de hoy y espero que parte del contenido que revisamos les permita tener este contexto de oportunidad en el cual nos vamos a tener que mover, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Falta la encuesta, ¿Buen fin de perdón. semana para todos? Sí, la encuesta. Gaby, creo que... No sé si... No, Yami. Hasta la próxima, gracias. Sí, es cierto. No hay encuesta aún. A mí me tiene mal el frío, que en Buenos Aires hace un frío de locos. Bueno, pongámosle 5 estrellas. Bueno, Caro por ahí seguramente nos mandará la encuesta, no sé si por el chat, Caro, nos la puedas compartir, y también si no,